sectores, cuando uno se pone ahí en la sala VIP o en la Ujú, sala ujú. normal de esperar a que lo llamen para el avión, Vicky, usted encuentra que el de agricultura, el que tiene niños ante el bienestar familiar, el ganadero, etcétera, todo el mundo termina diciéndole esta frase: todo está parado. Parecería que no saben dónde están parados. Todo parecería que no saben qué hacer. ¿Por qué le Pero, digo esto? Porque entonces el ¿el país presidente... está frenado? No, es lo que le dicen a Pero pues usted de cualquier las sector. cifras de crecimiento no lo Pero, dicen. pero déjeme terminar con esto. Entonces, no, porque yo voy a hacer la pregunta de Vicky, que la estoy cogiendo por diferentes aristas. Entonces, esta es otra arista de Vicky. Entonces, si la gente lo que está Ujú. diciendo es que le hace falta experiencia al gobierno del presidente Duque en varios sectores, en varios temas, ¿por qué esa experiencia no ha sido, o él no le ha preguntado a una persona que tiene bastante experiencia, que gobernó durante 8 años, o al revés? ¿Por qué esa persona, Uribe, no está pendiente de estar trasladándole la experiencia? Pero entonces eso Parecería que iría en entonces, contravía, Benedetti, no, de lo que terminó. la gente dice, que es No, que ya voy para allá, Duque hace porque lo que Uribe en dice. el tema de la Entonces paz, no sería es eso que ya, cierto. es que ya voy Eso, para allá. o El sea, que, digo, el el que, argumento de Armando, Benedetti. usted conoce al presidente Duque y lo conoció como compañero del Senado. Termino con esta frase para que entonces Ajá. nos ubiquemos. Pero toda la frase que usted acaba de decir de que Uribe, de que Duque hace todo lo de Uribe, ese era el tema de la paz. Ah, ya le Es entiendo. allá lo que yo quiero llegar. O sea, ¿por qué en ¿Y todos eso los sí es otros cierto en el sectores? tema de la paz? Sí, claro que sí. Ya lo dije con el tema de las objeciones, con el tema del rumor que hubo que iba a haber ¿cómo se llama eso? ¿Conmoción Reconmoción interior? interior, etcétera. Entonces, para resumir, porque como me interrumpieron, de pronto no me entendieron, yo le cojo otra arista. ¿Por qué en todos los sectores demás la experiencia de Uribe no está? ¿Porque él no está pendiente de eso? ¿O porque Duque no quiere preguntar de eso? ¿O porque se dividieron los temas? Porque en el tema de la paz es evidente que Duque hace todo lo que Uribe quisiera que hiciera. No, Ya le entiendo. A ver qué dice Ciro. no, totalmente en desacuerdo. Yo creo que a nadie obligó al presidente Duque en su época como senador del Centro Democrático a defender ciertas ideas y Claro, cuestionamientos sobre si los no, no acuerdos hubiera de La sido candidato, Habana. si no, no hubiera sido No, candidato. no, él lo hizo por convicción No, y lo pero es que sí, hicimos pero tenía que y lo ser candidato hicimos por la eso. mayoría de colombianos cuando votamos el Por eso, plebiscito. pero yo no Y diciendo nada y yo malo, también digo, no se ponga bravo, yo no no, diciendo no, nada no, malo. no, no, Estoy yo lo diciendo que digo es Duque tenía es que que como decir si esa vaina fuera si no era Benedetti, pero candidato. entonces Juan Manuel Santos también tenía que decir lo que decía Uribe. No, fíjese que él habló de los huevitos y ya, recuerde usted que antes de ser elegido había varios periodistas y entonces creo que usted también, de que sabía que iba a pasar lo que pasó. Entonces, ¿Qué no pasó, sé. Benedetti? Lo que pasó es de que él de alguna otra forma se comprometió con Ujú. el presidente Uribe para unos temas de cómo se manejaba el orden público, los temas de algunas relaciones, ¿cómo se llama esto? Internacionales. Usted escribió un libro que yo quisiera no corregir, pero sí de pronto agrandar un poco, en el Ujú. sentido de que cuando yo estoy hablando de que este es un país desigual, estoy hablando con base en los últimos 200 años. Pero entonces yo me siento, Uribe me hace las preguntas por eso, y después cuando está hablando Santos, cuando empieza a hablar de que va a hacer que va a ayudar a la Corte Suprema, que va a hacer las paces con Venezuela, porque yo me había enterado el día anterior, porque había estado en una comida con Kirchner, y él había dicho de que él era el que estaba haciendo completamente los puentes ¿cómo es que se llama eso? Con Maduro. Entonces, toda la gente creía que el Chávez, presidente con Uribe Chávez. estaba molesto por las cosas que yo había dicho y era al contrario. Claro. Entonces me preguntaba que por qué iba a coger un proyecto de ley del Partido Liberal, que era el primer empleo. Entonces, Vicky, todo lo que le quiero decir es que ese día, con quien él estaba bravo, pero bien bravo, era con Santos. 2 días después me Ujú. encuentro con el presidente Santos. Entonces, muerto de la risa, me dicen, oiga, y Uribe, ¿qué tanto le dijo? Le dije, presidente, si le quiere, le cuento lo que estaba hablando de usted. Y le eché los cuentos y ahí sí se quedó con los ojos abiertos. O sea que yo estaba hablando de la desigualdad, de cómo había empezado un recorrido en los últimos 200 años. Pero Pero Uribe con quien estaba, déjame decir la Furioso palabra, ahí era. emputado, Sí. era con Santos. Era con Ah. Santos. Era con pues Santos. cómo no, si Pero llega Santos después creía dice que su mejor pero amigo Santos era Chávez pero y hoy conmigo. estamos viendo las dificultades y las consecuencias de esa relación con Venezuela y después cuando ya no le servía más lo votó después de que Venezuela es las rutas del No, pero la narcotráfico, relación es en la guarida Venezuela, del ELN y Ciro, todos los problemas que estamos Ciro, usted viviendo. está en la Comisión Entonces, Tercera. una posición Usted está en la que comisión, se usted está en la requería, comisión- sí. bueno, tú sabes más lo que voy a hablar. Cuando estaba Uribe, la relación comercial estaba entre 5 y 7 y 6 billones de pesos. Estamos hablando de hace, mierda, no sé, 10 años.
5 o 6 billones de pesos. Ahora solamente son 250.000 millones. Pero tenemos que Pero, aceptar que esas senador, personas ¿qué relación comercial va a haber con Venezuela? No, estoy hablando por la gente de la frontera. Es que a nosotros no nos importa la gente de la frontera con correcto. Venezuela, que son Es que más eso o menos 4 millones de personas que viven de eso. Es que el o que vivían cerraba de la, eso. el que cerraba la Sí, frontera era por ejemplo, Chávez, hace el que poquito- acabó la empresa privada era Chávez, el No, que acabó, el recuérdese que que cerró hubieron la... unas desavenencias Sí. entre Uribe y Maduro y Pero de qué Chávez, pero y no mire estoy registrando si era bueno o malo. El estoy mismo diciendo Juan que Manuel eso Santos una tuvo las cantidad, un relaciones y impacto. después se cerraron con él. O sea, el problema sí, fue sí. con él. O sea, Sí, pero no le la sirvió absolutamente nada, desaceleración sino de la que le inversión, avalara lo de los acuerdos porque de La Habana mientras Hace tanto. poquito escuché Pero yo- a la FORI, que es del Centro Democrático, diciendo que cómo iban a implementar una cantidad de mataderos y tal para empezar a Ujú. exportar carne a Venezuela. Fíjate tú que entonces, en esta época, eso, ¿por qué? Porque toda la ganadería ¿Y Venezuela resintió a cuántos países no le debe una gran cantidad de dinero? Hacer una relación Costa comercial Caribe. con un dictador, hágame el favor, ¿qué relación comercial es esa? No puede existir y por eso hoy le debe una gran cantidad de dinero a países como Rusia, China y cuántas empresas o compañías privadas de toda Latinoamérica. Hace 10 años. Por eso. Recuerde O sea, recuerde usted que digamos, Uribe- no puede haber una relación y yo creo que sí se a nosotros se necesitan nos olvida que posiciones, Uribe un puso tema de posiciones Uribe puso de a un Chávez gobierno. de pacificador, de garante de la paz, de ir a hablar, de plenipotenciario para ir a hablar de la paz. A Uribe lo puso como consejero de paz a Chávez para el tema con la FARC. ¿Recuerda usted? Cuando Bueno. era un presidente democrático y supuestamente iba a cumplir los pilares de inversión, de garantías de libertades individuales, Todos sabemos libertad quién de era Chávez. prensa pero pues Todos mira sabemos dónde quién va. era Chávez Ah, antes por- de y por ser- eso, antes de ser por eso el presidente. presidente Uribe como presidente dejó esa relación. Dice y la, esas sus dice la posiciones. revista lo siguiente, ¿Cuál revista? La de de, Econo? The Economist. Yo no sé Eh, inglés, disculpen. Por favor, me traduce. Sí, con todo gusto, senador. El texto se titula ¿Puede el presidente de Colombia, Iván Duque, encontrar sus pies? Y dice lo siguiente, abro comillas. La larga guerra entre el Estado y el ejército guerrillero de las FARC puede haber terminado, pero gobernar Colombia no es un juego de niños. El ELN sigue amenazando, al igual que los violentos narcotraficantes y disidentes de las FARC. La geografía a veces conspira contra el desarrollo, dice la revista. Está manejando esto como dice la revista, que no es un juego de niños y nos ha tomado las riendas, como lo quiere decir la publicación del presidente Pero Iván mire, Duque. mire, nosotros criticamos mucho, precisamente hablando con el senador Benedetti, sobre la actitud de Juan Manuel Santos con respecto a Venezuela. Hoy vemos a un presidente Duque con posiciones muy firmes respecto a Venezuela, Que teniendo no un ha servido liderazgo que regional. no ha servido para nada, sino Pero, es que- para... pero le critican que no se puede atornillar- meter, que si se va a meter, que pues pero- obviamente hay ciertos límites que no lo puede hacer, Pero usted se pero puede él lo puede meter. hacer desde el liderazgo y lo han apretado, por eso llegó hasta el punto de que el padrino le contestara a la Casa Blanca, por lo menos le contestó el teléfono y hubo miedo del dictador, hubo miedo. Entonces, ese liderazgo ha generado y sobre todo las limitaciones económicas a Venezuela también ha servido. Ciro, el Digamos, dictador que no se cayó cuando dijeron que se iba a caer aquí. Claro, obvio, Eso es obvio, una obvio. realidad. Champaña, Pero no, pueden, no, no Ahí sí podemos, hicimos pero un no oso. podemos decir que no, que Oso está total. acorralado, que está No, rinconado. ¿cuál acorralado? Pero va Hombre, ganando. No, pues que No, y se va a dictador, quedar la ahí. única... mucho, Y la el uni- día que se vaya él, se queda otro es de que- ellos. No, lo importante es que vuelva la democracia y podamos tener nosotros unas relaciones diplomáticas, acuerdos comerciales con Venezuela como cuando era nuestro primer socio comercial. Pero yo lo que digo es que más que eso, Jairo, lo que dice la revista The Economist es importante que el presidente Duque, digamos, está trabajando, por ejemplo, la inversión extranjera y las exportaciones en sectores diferentes a los mineroenergéticos creció más del 68%. Estados Unidos hoy acaba de reconocer que los cultivos ilícitos se han venido frenando desde el último año. También se ha venido trabajando en los pilares de emprendimiento y por eso se ha venido trayendo inversión. El presidente Duque también ha venido trabajando en la lucha frontal contra las drogas. Y hay 3 sectores, que es la gasolina de todo el mal de Colombia, que es el tema de tierras, que es el tema de minería ilegal y el tema de Narcotráfico. Sí. cultivos ilícitos. Esos Permítame. 3 temas necesitan Pero yo- un trabajo y una lucha frontal y en eso está trabajando el presidente Duque. le contestaste pero no a lo con de Economist, blandengues. Pero no le contestaste la pregunta de No por eso, Economist. no, lo que estoy diciendo es que a estos asuntos es los que debe estar haciendo en materia económica, en materia de seguridad, en la lucha frontal contra las drogas, minería ilegal y Pero eso el no tiene tema de nada- tierras. eso- Déjenme a lo que leo estoy dos diciendo es- mensajitos acá de la gente, ¿sí? Que me parece que también tenemos que dejarlos que participen. Dale. De Boyacá, su merced dice, numeral en la W, Duque y Uribe son una llave segura para el desarrollo de Colombia. Duque no necesita traicionar a Uribe como lo hizo Santos. Felipe Alonso, uy, no, este está horrible. Yaili Castillo, ya tuvimos la experiencia de la traición anterior que hizo caso de separarse de Uribe y vimos las consecuencias. Numeral en la W, Duque y Uribe son.
Willy dice, numeral en la W, Duque y Uribe son demócratas, quieren a su país. Espéreme por acá. Dos actores que se quedaron en el pasado, en los tres huevitos, dice Sebastián Salamanca. Numeral en la W, Duque y Uribe son. A ver. A ver, fíjese usted que cuando hablan de que son una llave, de que esas dos personajes en un mismo sitio y tal, la gestión va a ser mucho mejor y va a estar bien. De alguna forma es bueno para Uribe, pero es malo para el presidente Duque, porque si usted es presidente de un país, no pueden estar diciendo que usted está en la misma llave y tal para hacer las cosas. Deberían decir, mire, detrás del señor Duque está la experiencia del señor Uribe y por lo tanto las cosas están funcionando bien. Solo con mencionar de que son una llave o hay dos actores, el presidente Duque, para bien o para mal, termina de alguna forma golpeado. A mí, ¿qué es lo que está pasando? Desde octubre del año pasado, el presidente Duque a nivel local, a nivel nacional, se empezó a ver como una persona que no estaba liderando, o por lo menos para no ofender a nadie, no había tomado el timón del barco y que tenía que de alguna forma tomarlo, y hoy en día nadie cree que todavía lo haya tomado. Y dos, si ya esto se empieza a traducir de una forma desmedida internacionalmente, entonces todo empieza a ser un tema de risas, todo empieza a ser una cosa de falta de seriedad, de falta de gobierno, y por lo tanto ya no importa lo que él diga. Mañana sale con una correa a pegarle a la gente y ya la gente ya no, ni lo ve duro, ni lo ve fuerte, ni nada, y en eso tiene que trabajar el ¿Está presidente perdiendo Duque. credibilidad? Pero, momentico, yo no estoy molestando, Ciro. Yo lo que digo es que deben empezarse a hacer una acción seria porque usted no me puede, mire, no le voy a dar nombres, pero conozco dos muy buenas y grandes asesores e importantes asesores de Palacio. Y entonces yo a veces les mamo gallo y le digo, ¿qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice la que te hace las uñas? ¿Qué te dice la que te hace el blower? Y me dice, sí. O sea, yo le digo, no se molesten conmigo, ustedes les tienen que pasar en todas partes donde vaya, porque donde uno vaya es así. Yo, por ejemplo, estaba en dos diferentes ciudades, tampoco voy a decir nombres, donde el presidente Duque había estado. Y el presidente Duque estuvo en esa reunión. Y de diferentes ámbitos, enemigos, amigos, flaco, gordo, bajo, negro, blanco, todos decían, no se nota esa aureola que han tenido todos los presidentes. O sea, le gusta o no le gusta un presidente. Cuando usted se sentaba con un presidente, había una ¿Y la especie sensación es que no ha tomado las riendas? Sí, de que todavía hace falta hacer algo. Yo no sé si es un tema comunicacional o no, pero en algo tienen que trabajar no eso, creo que sea un porque tema de comunicaciones. eso se empieza a desmadrar. Eso se empieza a desmadrar. Fíjese que el desempleo baja. La gente que tiene plata no sabe si invertir o no invertir. La inversión extranjera cayó. Entonces, No. las industrias cayeron, sí. Dice El Paloma crecimiento Valencia tiene a que esta ver. hora. El crecimiento, Numeral en la W, Duque Ciro, y tú no Uribe sabes- son. tú no sabes Permítame lo que- leer tú el no sabes mensaje lo que de la hay. El senadora crecimiento Paloma tiene nada que Valencia, ver. Armando. Dice, la relación del expresidente Álvaro Uribe y el presidente Duque es constructiva y respetuosa de la independencia y del fuero Sí, presidencial. sí, ¿a quién le ha dicho lo Desmentimos contrario? artículo malintencionado de The Economist. Numeral en la W, Duque y Uribe son. Ustedes todavía pueden opinar. No, yo simplemente digo, y las personas, usted que conoce al presidente Uribe y conoce al presidente Duque como Sí, compañero sí, en el sí. Senado, el presidente Uribe es muy respetuoso del fuero presidencial, Sí, demasiado yo respetuoso. dije aquí que Y faltaba otra eso, cosa, yo lo acabo de que decir. quiero decir, mucha gente dice, hombre, quiero ver el 8 de agosto porque estábamos en una profunda crisis institucional. Obviamente el haber perdido el plebiscito para Juan Manuel Santos fue un golpe muy duro porque fue su gran bandera y eso obviamente perjudicó también la confianza en las Y instituciones. él la acabó ustedes. Exacto. Entonces lo que digo es, obviamente la gente quiere ver, pero ya lo estamos viendo. En educación, cuando siempre hemos, digamos, anhelado la educación gratuita con la generación E, ya este año estamos viendo el primer cohorte de educación gratuita. La de las exportaciones. Las exportaciones es un índice, un indicador de confianza de cómo está la economía, creciendo el 68% diferentes a las Pero mineroenergéticas. usted sabe que Por las, Dios. usted sabe que las exportaciones Entonces, no dan industria, no dan trabajo, porque si pero son diferentes a las flores, eso no da diferentes. que, ¿cuánto da la Pero flores? cuando lleguemos a un una crecimiento hectárea, en ese sentido, la un inversión extranjera sigue en ¿cómo tendencia es? creciente. Un empleo por hectárea es lo que da una flor. O sea, No, pero es diferente. cuando usted me dice a mí, Entonces creció la tendríamos economía, crecimiento creció todos fue los para los años ricos. en porcentaje del 68%. Entonces yo yo- lo que digo es que hay confianza desde que ganó el presidente Duque. Hay confianza. No, La gente no, quiere no, ver no. materializado su Yo obra de quiero que tú me- gobierno yo quiero que y tú se me empezó a ver presentes desde el 8 de uno. agosto un presidente que se ha recorrido este país con los consejos, con los talleres construyendo país. Esta conversación Llegó empieza de siendo Europa, la- al otro día estaba en Pereira, estaba en cuando el Putumayo, perro se quiere en Villao. morder la cola. Yo no tengo nada contra eso, no tengo nada contra Duque. Yo no conozco a la primera persona, por lo menos en el ámbito donde uno anda o está, que quiere que le vaya mal a Duque. Pero es obvio que todo el mundo resiente al que usted vaya. Yo juego tenis cuando estoy en
vestidor de la gente que juega tenis, que no tiene nada que ver con uno, que uno tiene una tienda, el otro tiene una farmacia, y una cosa de esa. Esas personas le preguntan a uno, y me va a preguntar a mí, yo no voté por él, y estoy seguro que ustedes sí votaron, y me dicen que sí. O sea, tú no puedes negar o soslayar el hecho de que el presidente Duque tiene que avanzar y hacer algo más para tener credibilidad y tener fuerza. Ciro, pero Eso esa no puede hacer. percepción ustedes Esa- también esa la es la- sienten, es decir, cuando ustedes recorren el país, la gente que les dice, ¿es la misma percepción que le dicen a Benedetti? Hay de todo, Jairo, hay de todo. Hay gente que dice, hombre, no me ha gustado. Hay gente que dice, oiga, me gusta la actitud del presidente Duque, que es una persona que ha cambiado las relaciones del Ejecutivo y Legislativo. Una persona que tiene una agenda muy buena en materia de tecnologías de la información, en educación, en otra vez destrabar los proyectos de infraestructura que estaban trabados por falta de financiación. El plan de desarrollo en materia de equidad, buscar los 1.9 millones de nuevos empleos, bajar la tasa de desempleo en los 4 años a por debajo del 8%. Digamos, la agenda del presidente Duque es una agenda muy ambiciosa. Pero muy estamos ambiciosa. con un desempleo de 2 No, dígitos. Correcto, pero la meta del presidente Duque en el plan de desarrollo Sí. es ponerla por debajo del 8% y lo ratificó ahora La en Londres. inseguridad, Y antes se va a que se fuera cumplir. nuestro Entonces yo Roberto estoy Martínez, seguro, andaba y diciendo yo que estoy estaba seguro, bien. y senador, usted ha dicho, todo el mundo dice que el presidente Duque es muy bueno, que es brillante, Bueno, y yo estoy seguro que con lo que hemos visto desde el 7 de agosto, en la ejecución que llevamos, y en esos 4 años el presidente Duque va a entregar un país mejor de lo que recibió. ver. Y eso sí lo puedo asegurar hoy eso, públicamente. eso está en el futuro, pero hablemos del presente. El presente, No, es que al ya lo sector estamos que viendo, usted es vaya, lo que acabo de decir. al sector que usted vaya, solamente 1 o 2 sectores o 3 que uno encuentra, que por ejemplo el ministro de Salud, la ministra de El sector de- transportador, esta mañana Trabajo, vengo de Palacio tenemos Vicky, esperanza, de transporte, acompañando la trabajo, firma del decreto. el de salud. Es donde usted ve, pero le repito, es que uno se sienta donde sea, donde uno vaya, le juro que Y hay todo el mundo inconformidad, pregunta. dice usted. No, Permítame que inconformidad no, que dicen que no lo ven, que no tiene liderazgo, que parece que no tomaron las riendas por el tema ese. No sé. Ruby Chagui, que es congresista del Centro Democrático, dice a esta hora participando con numeral en la W Duque y Uribe son. El presidente Duque es un ejemplo de gobernante íntegro, autónomo y con total criterio para la toma de decisiones del país. El expresidente Uribe es respetuoso de las decisiones del presidente de la República. Numeral en la W, Duque y Uribe No, son. quiero decir a mis colegas que yo fui el primero en decir que el presidente Uribe, yo no lo veía, que él iba paralelamente, que él no se inmiscuía en nada, que no se metía en nada. Ojalá ¿Ha sido escuchen respetuoso? que ha sido- yo creería que sí, y por lo que lo conozco estoy seguro que sí, pero veo que estas niñas no escucharon la W empezando, no están ahí. ¿Por qué? Las Sí, porque niñas. ¿Estas están niñas? Están diciendo, no, pues son amigas mías, Ah. más Paloma que Chagüey, pero yo les puedo decir así. Mire, hay algo importante y es, hablemos del tema de la mermelada. Yo creo que Ciro lo estaba tocando, pero me gustaría profundizarlo. Y es, en el sector político no logra conectar con otros partidos y que le ayuden y demás, ¿es porque no da mermelada? La verdad. Yo pienso que eso, Estoy aquí digamos, como 2 veces, debe pero una sí me lo das. transición, debe dar una transición. ¿En qué sentido? Yo pienso que eso ha dificultado mucho el acostumbrarse a ese nuevo relacionamiento, pero yo sí pienso que el presidente Duque en las regiones ha reconocido el trabajo de los congresistas, el trabajo en los proyectos de ley, en los talleres Construyendo País, cuando se defienden ciertos temas, hace un reconocimiento a la labor legislativa, y yo creo que la relación de los congresistas y de todos los partidos, acá me lo puede decir el senador Benedetti, con todos los ministros, hay un buen diálogo, hay un trabajo conjunto en varios proyectos de ley, incluso con todos los partidos que se han sacado adelante. Por ejemplo, han hablado de los proyectos de las TICs, que es darle conectividad a todo el país, que está casi muriéndose, y lo sacamos adelante todos los partidos. El plan de desarrollo, el bienal de regalías, el presupuesto, la ley de financiamiento, la nueva reforma a la supersalud, todos estos proyectos de ley, que es una agenda muy ambiciosa también del presidente de la República, se han sacado adelante en acuerdos con los diferentes partidos, y nos damos cachucha con todos los partidos, pero llegamos a unos puntos de acuerdo y hemos sacado adelante. Y es un nuevo relacionamiento. Sí, pero también muchas cosas han salido mal. Digamos, pero es mira, una Vicky, realidad. Muchas cosas no han pero, Vicky, salido. recuerda, de las que eran el fundamentales presidente para Santos, que el tenía uribismo. muy bien aceitado el Congreso, muy bien aceitado, y no sacó una reforma política y una reforma a la justicia. Eso es verdad. Entonces, y ahora, presidente Duque comenzando, cambiando ese relacionamiento con el Congreso de la República, una ley de financiamiento, bienal de regalías, presupuesto general de la Nación, reforma política, reforma de la justicia, y sacó la mayoría. Hombre, yo creo que hay que darle crédito. Una reforma política y una reforma de la justicia que tiene muchos cuestionamientos para llegar a un punto de Pero acuerdo no con los hay. diferentes partidos políticos. No No hay. se llegó al acuerdo, Por eso. no se llegó al acuerdo, pero yo Digo, sí ni creo... siquiera está el proyecto andando.
No, tendría el que se presentar cayó, otra el que se para- cayó. No, y lo de los corruptos es lo peor de No, todo. pero es que Pero lo de Ustedes que pero son lo- congresistas pero los deberían corruptos- deberían el de verdad Senado- tener pena de lo que Vicky, pasó en el Congreso, de Vicky, lo pertenecer votamos en el Senado a ese todo. Congreso. El Ah, Senado se votó todo. sí, pero se murió al final. Sí, pero nosotros tenemos que también decirle a los colombianos no fue en el y Senado. Lo que publicarlo quiere decir, cómo Ciro, es se que hizo. no fue y en el se- Senado. Conclusión es que no pasó. No, De pero acuerdo, ¿sabe Jairo, quién es eso- el responsable? eso el se senador lo digo. Benedetti no me- Eso fue estamos lo en que orillas diferentes, sucedió. el senador Benedetti no Ese- me va a mentir. Llevamos toda la legislatura desde marzo 16 y con ese proyecto. Acuérdese que siempre los impedimentos trababan Sí, y trababan. sí, sí, Casi sí. todo el año llevamos en Oye, ese proyecto. pero de ley, yo estoy de de acuerdo, primeras. yo estoy de acuerdo con Jairo porque cada vez que existe la discusión de que votemos aquí, que llegue a la Cámara, lo he hecho en los discursos, ya lo estoy grabado en la Comisión Primera, le digo, déjense de pendejadas, que finalmente lo que la gente va a creer es que es el Congreso. El A la Senado, gente no, no tuvo, diferencia, el Senado no tuvo claro, que ver con ese claro. hundimiento. Están participando Congreso mucho lo hundió. los congresistas del Centro Democrático. Sí, yo sé, Mire, yo sé, parece- aquí dice Fernando Nicolás Araujo, numeral en la W, Duque y Uribe son, durante los dos gobiernos del expresidente Uribe la pobreza disminuyó en 12.5 puntos porcentuales, pasando del 49.7% al 37.2% entre los más importantes logros. Esta gestión exitosa sustenta su liderazgo bajo el cual el Centro Democrático se ha fortalecido. Los índices de pobreza de bajarlas, dicho por la ONU, son mucho más grandes las que hizo Santos, pero yo aquí no vine a defender el gobierno de Santos ni nada de eso. Yo vine aquí a una entrevista sobre el tema de la relación de Duque y el presidente Uribe. Pero yo sí quisiera, usted estaba hablando del tema de la mermelada. Mire, yo alcancé a decir también a finales del año pasado que no es que se estuviera dando en ese momento, pero sí se estaba manteniendo la que es la regional. Yo no encuentro algunos sectores, y no me vaya a decir que me diga nombre y todo eso, porque yo tengo que estar de sapo con mis compañeros. Y no es porque Usted nunca lo va a no, decir. no es porque no Todo me- el Centro Democrático pero no está es- participando. Hágale porque va a leer mensajes. No, yo sé, porque ellos lo ponen en línea y me parece bien. Ojalá ¿Quién los partido- pone en línea, Benedetti? No, yo siempre mamo gallo, digo que Uribe los pone de prefecto de No, disciplina. y tal. jamás, Pero ajá, es un jamás. Pero chiste. Benedetti, pero Pero, Benedetti, es lo un chiste. cierto- Ojalá lo mi cierto- partido hubiera esa clase de disciplina, lo que le Ajá, quiero decir, esa pero clase de Benedetti, lo coherencia. cierto- Que eso lo da la lista cerrada. Por Por eso me cierto, gustaba como la lo lista quieran cerrada. nombrar, como lo quieran Pero- dibujar, como lo quieran hacer ver, es que este gobierno no ha dado mermelada. ¿Estás loco? ¿Estás loco? No son de vive en Bolivia. Parece que viviera en Bolivia. ¿Cómo me vas a decir ¿Quién? tú? Porque ¿cómo me vas a decir Entonces eso? sí está dando Pero mermelada el claro que gobierno. sí, yo conozco ¿A quién le cuatro. está dando Viste, mermelada? empezamos con el mismo cuento. No, no, y yo pero- no digo, y pero yo es no que es digo. muy fácil decir pero- así y eso, No, entonces. yo nunca, a mí nunca Porque nadie. si uno habla con los a del mí Centro nunca Democrático nadie- y dice, no, a esto no mí- ha podido no, a arrancar en ellos, muchas yo sé lo que- cosas yo sé lo que porque tienen no ellos. hay mermelada. Yo sé Y lo que entonces tienen usted ellos. dice, no, entonces sí hay mermelada. Entonces, ¿por qué no funcionan Yo no- todos esos yo- proyectos a ver, en el Congreso? es ¿Por que qué no pasaron? hagamos una Pero- diferencia. Una cosa es que uno dé mermelada para pasar un proyecto de ley, que es lo horrible, que es lo feo, que es lo constreñimiento, que es delito. Y otra cosa es que haya algunas personas que puedan entrar o estén en la gobernabilidad. Hasta ahora esta segunda es la que se está materializando y ojalá lo haga porque yo creo que los temas judiciales que se van a venir para algunos eventos va a ser tan duro de que hay que empezar a rescatar la institucionalidad y tiene que hacerlo con el Congreso. Eso es un tema. Ahora, usted me dice que mermelada para acá, claro que la hay. Tan es así que aquí hemos mamado gallo con el cuento del Arequipe. Porque usted cree que la mermelada solamente es darle, por ejemplo, un puesto a alguien, un instituto a alguien. No, también se hace cuando usted permite que en un plan de desarrollo metan una cantidad de artículos como se metieron, que lo advertimos aquí con Marulanda en su momento, y eso terminó sucediendo. Entonces, usted no me ponga a mí ahorita a decirme nombres, y yo no digo nombres no porque tenga miedo, porque no hay congreso, o sea, mañana no tengo plenaria para darme palo con la gente, y a mí eso no me importa, sino que yo no vengo aquí de sapo a contrariar o a buscar que unos amigos míos se molesten para eso. Cristian Sí, no, Garcés sí. del Centro Democrático dice, numeral en la W, Duque y Uribe son ejemplo de trabajo incansable con tesis y resultados para el bienestar de los colombianos. Oscar Darío Pérez dice, numeral en la W, Duque y Uribe son dos personas que tienen una relación constructiva y respetuosa de la independencia y del fuero presidencial. Por aquí hay otro, bueno, es que no, Rodrigo Sánchez, voy a leerlo porque como estamos leyendo tantos del Centro Democrático, tengo que ser equitativa. Rodrigo Sánchez Vamos dice, 5-0. el títere y el titiretero. Vamos, Continuidad del odio, de la violencia, son el súbdito y el patrón, numeral en la W, Duque y Uribe son. Hay algunos, como ustedes lo pueden escuchar, muy fuertes. Enrique Cabrales Vaquero, numeral en la W, Duque y Uribe son nuestros más grandes representantes quienes se apoyan mutuamente en pro de Colombia. Iván Duque es un gobernante íntegro y autónomo que tiene a su lado a quien, para la mayoría de los colombianos, ha sido el mejor presidente de la historia, Álvaro Uribe. Pero Vicky, fíjese usted Vicky, yo que quiero solo decir de en qué Economist- se puede para responderle a esa pregunta que si se debe alejar o acercar. Yo creo que el presidente Duque debe cumplir lo que viene haciendo, esa obra de gobierno, como la gente lo conoce, un tipo Si bueno, sigue un tipo haciendo lo que está brillante, haciendo, se va a caer. y cómo va a entregar este país mejor de lo que recibió, igual que lo hizo Álvaro Uribe. Uno, en austeridad, que lo está cumpliendo. El diálogo popular,
que lo está cumpliendo, recorriéndose el país con los talleres Construyendo País, haciendo los talleres, Yo no comités. sé, yo- 3, en la confianza inversionista, vemos un crecimiento, vemos buenas proyecciones para el 2020-2021. 4, la seguridad. Tenemos una herencia muy grave de cultivos ilícitos, de minería No, pero ilegal no hablemos y el de- tema de es que- tierras. es que aquí no Entonces, estamos- digamos, aquí no, no- aquí- estamos a ver. hablando de alejarse o acercarse. No, pero Yo es que- creo que aquí en esto vamos a tener una continuidad y una Es que- similitud en el gobierno del Es presidente que aquí Duque, lo que se confunde, cumpliendo lo que quieren los colombianos. aquí lo que se confunde, que son estos aquí lo pilares que nos fundamentales, confundimos que es lo que es que las ideas que nosotros defendemos como partido nadie y está que hablando. coincidimos. Yo imagino que el 7 de agosto o el 8 de agosto Vicky va a hacer un programa sobre el primer año del presidente, entonces todas esas cifras las traes. Lo que te quiero significar es que aquí se está preguntando es cómo es esa relación, si está afectando al país, no está afectando al país, está afectando o no. El artículo de Economist, y no es el primero de Estados Unidos, está el New York Times, etcétera, lo único que están hablando es de un desgobierno. Y si por allá por casa del carajo, como a 100.000 Pero, pues, kilómetros, Economist está- O sea, nunca- ¿usted nunca- siente que hay, en Colombia hay la- desgobierno? la verdad, Eso es lo que Sí, usted sí. siente. No, es lo que, no, es lo que yo percibo que me dice la gente constantemente. Y yo no digo que esté pasando o esté pasando, pero algo tienen que hacer para corregir eso que está sucediendo. Pero si hubiera Y ya yo la veo la desgobierno, relación del si presidente hubiera con Duque, lo demás. desgobierno, ¿cómo sacó Duque está tantos? ahí es bajo un proyecto político que quien es el dueño de esa vaina se llama el presidente Uribe. Pero- y él verá qué hace con su proyecto o no hace un proyecto. Que eso termine influyendo en el desarrollo del país, muy posiblemente. Entonces ahí es cuando se tienen que empezar a hacer este tipo de programas y de debates. Porque es posible que pase con el tema de la paz. Porque es posible que desde afuera se siente eso. Es que usted habla con un español, con un alemán, con el que sea, aquí en Colombia, porque ya casi no viajo. Entonces, por lo tanto, lo que le quiero significar es que se siente un desgobierno desde afuera. Jairo, Ustedes para- no pueden para negar eso. concluir en lo que Aquí usted nadie en dice, esta mesa me lo Esto puede no es negar. tanto de personas, esto es de ideas y de tesis que ya han defendido. Bueno, El pero problema está es mal- que está mal Iván Duque defendida o mal o Álvaro expuestas. Uribe o usted o yo o cualquier congresista o cualquier persona que esté en un cargo de elección popular se aleje de lo que le ha propuesto y le ha prometido a sus electores. Ahí está el Pero- problema. pero, Y yo lo maestro, que digo es desgobierno. pero tú lo que ¿Cómo? estás diciendo es- Desgobierno si tenemos crecimiento económico, desgobierno si se ha frenado el asesinato de líderes sociales, desgobierno si ha bajado la tasa de homicidios, desgobierno si ha sacado más de 10 proyectos de ley, la bienal de regalías, el presupuesto, la ley de financiamiento, el proyecto de las TICs, de la supersalud. pero- Desgobierno, ¿cómo si pero vamos pero en una eso- buena dirección, vamos no, porque- recuperando porque ese esa es la rumbo. visión que usted Eso no tiene. puede llamarse Eso es desgobierno. algo que usted tiene. Hemos hablado de que los índices... Pero es que Oye, son hechos pero ciertos. si el Economist Son es- hechos Y eso, ciertos. y eso le llega, por ejemplo, a la gente. Eso es lo que necesitamos No, que llegue a la gente para Porque que la gente no perciba. tiene esa decir, percepción. la que gente lo que está perciba con el diciendo es crecimiento. No, pero ni de siquiera- acuerdo. Usted lo dice muy Son bien y los respetables. resultados y deben ser Respetable. ciertos. Yo le creo. es posible. Yo le creo. No, yo porque respeto- deben ser así. Es posible, Y pero el usted programa- tiene cómo pero demostrarlo. el programa Pero no la es de eso. gente, No, pero- a la gente le está llegando, por ejemplo, esa información. Pero Jairo, le completo su pregunta. Es posible que usted lo que está diciendo es verdad. Vamos a volver otra vez al mismo cuento que es una falta de comunicación. No es eso. La gente puede que por falta de comunicación no sepa lo que está diciendo mi amigo el senador Ciro Rodríguez. Pero lo que sí queda claro es que todo el mundo no tiene dudas de que el presidente no está liderando las cosas como tiene que ser. Y eso tiene que manejarlo. Porque hay gente que puede tener, el senador Ciro Rodríguez no tiene ninguna, perdón, Ramírez, el senador no tiene ninguna duda de que las cosas van bien, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene dudas si el señor está liderando o no está liderando el tema. Por eso es que se crean este tipo de programas, porque yo no lo he dicho, otros sí lo dicen. Yo digo que de pronto en el tema de la paz sí es que Uribe de pronto influye o se mete a todo. Yo conozco al presidente y estoy seguro que él no va a pedir un favor ni se mete a fregar la vida ya. Pero el tema de la paz, sí hay unos temas que usted lo ha dicho varias veces. Como eso lo dijimos en campaña, él lo que está haciendo fue lo que dijo en campaña, pero lo que dijo en campaña fue lo que le dijo el presidente Uribe que dijera. Y por eso entonces... Pero ahí y es donde viene así, la cosa. pero perdóneme, eso no es minimizar, mejor dicho, a Iván Duque a su mínima expresión. Claro, cuando lo dice el O sea, senador llevarlo Ciro, a su mínima expresión, claro, ¿cómo así que cuando dice dice lo senador que Uribe Ramírez, le dice? Eso es totalmente fuera de lugar y conociendo al presidente. la Duque, campaña, de la campaña, de la autonomía y campaña. carácter tampoco en O sea, campaña. usted se El imagina a presidente Duque recibiendo la instrucción. Usted tiene que decir esto, Jamás. hijito, No, usted en yo no me el que imagino lo eso. conoce sabe que eso se cae por su propio No, y yo me imagino que deben unas tensiones como lo dije al principio, y la deben haber, y son normales, y cada uno las manejará como deba. Pero volvemos al mismo punto, porque usted dijo, es Uribe el que se tiene que separarse de Duque porque lo está influyendo, y yo le dije al principio, bueno, puede que sea al revés, de pronto él es el que se quiere separar de ahí porque por estar ahí ayudando a alguien que de pronto no ha arrancado todavía, le puede estar afectando su favorabilidad. Pero, Armando, Yo lo que insisto es que la percepción es clave, de que en el tema de la paz es obvio que Uribe se mete, que en el tema de gobernar, de tomar el timón,
no lo está haciendo. Entonces ahí es donde ustedes tienen que avanzar como De amigos, acuerdo. como partido de Pero- gobierno, como todo. Nadie quiere que le vaya mal a Duque. Porque yo no conozco a la persona que quiere que ojalá Duque le vaya mal en este No, programa. sí hay o en personas que este- quieren que a Duque les vaya No, mal. Eso sí, bueno, eso sí. es posible para estar empezando las elecciones que vienen, pero eso no quiere decir de que usted diga, ay, mire, este proyecto de ley que es bueno, ojalá se joda para que no, para que la gente no se dé cuenta que el tipo es bueno. Yo no he visto eso todavía, que Hay sí gente existía con miserable, Santos. hay gente Entonces no le vaya al importaba eso. oftalmólogo, Hay porque gente- yo sí creo que hay gente que quiere que le vaya mal. ¿Qué tengo que ver? Yo veo, tengo que oír. Somos la tendencia 2 a esta hora, numeral en la W. Duque y Uribe son una nutrida participación del Centro Democrático. Un saludo Sí, para... pero ven acá, Vicky, me para llevas, todos me los que llevas- me participan llevas en nuestro 7-1. hashtag Has a leído esta hora. 7 a favor de la llave Pero dígale a la del bancada, dúo dinámico senador. y- Ay, me Pero es que, ¿qué sorprende. hago que su bancada no descansando, escribe me nada? sorprende, No, a mí me pero sorprende deben que haber- Pues están no, que la bancada descansando, no es esté que se muy acabó la activa. legislatura, están No, pero descansando. si usted es equitativa, usted tendría entonces que leer, de ver algunos Pero hemos espontáneos y leído otro. ¿Le creativos, pareció poco el del yo tengo- titiritero o la...? Por ¿Ah? eso vamos 7-1. Yo, como usted habló de equidad, yo estoy Pero ¿qué hablando de equidad. hacemos? Mire Si lo su que bancada escribe está Yudimar. descansando. ¿Qué tiene que ver? Aquí el único stream no es para el pueblo, sino para los senadores, ¿o qué? No, No, pero si hemos es la gente leído que está varios, escribiendo. O sea, senador, diversifique, claro. pero- Yudimar dice, Veo numeral en la Veo muy W. clasista, veo muy clasista el Duque y Facebook hoy. Uribe son Hombre. Chávez, Uribe, Maduro, Duque. Uy. Mire, por aquí, Winston Churchill, está opinando Winston Churchill. Numeral en la W, Duque y Uribe son padre e hijo, ambos y separados, un desastre. ¿Eso es lo que usted quería oír? No, Cosas ese, feas, ese pues yo le anótamelo leo para cosas 8-1 feas. todavía. ejemplo, Dígame al lo- 8-2. Nada le sirve. Lo de esa pelea, ese fantasma de esa pelea, los que la quieren se van a quedar viendo un chispero. acuerdo, hay porque gente que no- quiere eso, no- yo no- dije no, aquí y que- hay mucha gente que quiere eso. Yo dije Pero aquí eso que no va a no. haber, miren, el presidente Uno me Duque, escribía eso aquí que Duque va a traicionar a Uribe. ¿Usted ve eso? jamás. No. Es que no es de traicionar a Uribe, yo creo que esto no es de personas. Acá el presidente Duque, como viene desde el 7 de agosto, ejecutando su plan de gobierno, sus propuestas, en los 4 años va a entregar un país mejor Pero de lo que ese- recibió. Ciro, pero sí hemos visto, independientemente que venga, se pero aleje. sí Ciro me lo hemos anotas- visto- a Ciro me lo anota para el 7 de personas. agosto. 7 de agosto que día cae. Esto no es de personas. Sí hemos visto, miércoles. hay gente que le choca incluso lo- lo- el lo tema meten de en la cita. traición. Cuando se trataba con el tema Santos, había gente que decía, pero ¿y cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo Eso así no que va a traición? Bueno, Bueno, en a fin, Ciro pero me lo lo, mete para el miércoles 7 de agosto porque él quiere hablar del primer año de ya gobierno. se me olvidó lo que les iba a preguntar hoy. No, que hemos visto a un expresidente Álvaro Uribe, Ciro, y se lo pregunto a usted que es del Centro Democrático, que a veces, es que dijo un día que Duque tenía que enderezar, digamos. Eso tiene que ser que el mismo Álvaro Uribe mira la obra de gobierno de casi un año de Iván Duque y dice, hay que ajustar, hay unas preocupaciones, me le preocupa. O puedo sea, hacer una ni, pregunta. Pero, Vicky, ni no, Uribe de pareciera acuerdo, de plenamente acuerdo. feliz. Pero el Un gobierno presidente, de y yo, 4 mire, años. mire, no, Voy a el hacer una- presidente, le el puedo hacer una presidente lo pregunta dijo, cauciosa, pero no porque doña no Vicky. esté haciendo bien las A ver. cosas, sino porque los colombianos no tienen esa apreciación como yo la tengo, como muchos otros colombianos sí la tienen, Yo le que puedo Iván decir- Duque va bien. yo le voy a hacer una ¿sí? pregunta, Porque una- esa apreciación la que queremos es que los colombianos sientan este buen gobierno que lleva el Pero voy a hacer presidente una Duque, que lo pregunta- sientan y que tengan y que cambien esa apreciación Voy a que es hacer una como lo tiene el pregunta- senador Benedetti. voy a hacer una pregunta- Y por eso es que si enderezas porque los colombianos Vicky. están sintiendo este buen gobierno que lleva el presidente Duque. No, no, Vicky, no, te voy a yo hacer no una lo veo pregunta- así. no, Francamente, tanto veo porque como no- una Pero inconformidad. no es tanto porque no está Sí, haciendo bien claro. las cosas. Veo como una inconformidad, como que aquí falta ajustar unas cosas, Sí, como aquí si no falta. estuviera plenamente feliz. Y lo otro que usted lo sabe, Ciro, y es una realidad, y uno en privado se da cuenta, hay gente que es más radical dentro del Centro Democrático y que Sí, sí, pues sí, no está Eso muerto también de la es cierto. emoción. Irrespetable Yo las quiero hacer una diferentes pregunta- corrientes al interior del partido. Creo que en el partido de la quiero- U hay diferentes corrientes. Sí, no, igual que en demasiadas. todos los partidos. no hay diferente, hay demasiadas. Todos los diferentes corrientes. partidos. Y eso No, es natural, es normal. Vicky, yo quería hacer una pregunta cauciosa. En A ver, especial. capciosa, Uribe- pregunta capciosa. Uribe estaría feliz si Duque tuviera el 70% de favorabilidad, o a Uribe le conviene mejor tener a un Duque en el 28% de favorabilidad. No, yo no voy a contestarla. Ojalá la ponga, póngala tú, flaco. En el 70 o en el 80 o en el 90 o en el 100. No, No tiene ninguna pero duda. Pero No tiene su ninguna sentido duda. es- tú estás es muy, ver muy que sensible hoy. crezca. Estoy No, pensando no, nada más. pero es que a mí no me Duque. cabe, o sea, me sorprende la pregunta. No, por eso, no, porque es que yo te estoy No, preguntando él una lo- cosa. Él lo que quiere decir es que a Uribe no, seguramente no le ¿Por qué? favorece que Pero- crezca Claro. tanto Iván Duque. Pero ¿y por qué, Claro. por qué No, te pues, pones, es lo que quiere por decir qué el te- senador por qué te Benedetti. pones de vocero si yo estoy Pero hablando lo de aquí estoy para defender interpretando. un vocero mío? Yo Como no me dijo que vocero. le ayudara con lo de inglés, le estoy ayudando a interpretar lo que quiso decir en este momento. A mí Sí, no me mire, cabe como que alguna duda. decir a esta
altura, porque recibo un mensaje que es que a Duque le tocó muy duro porque resubió el país vuelto M. Me escribí aquí, numeral en la W, Duque y Uribe son. Pero eso ya a un año, un año. a un año ya es muy difícil tener eso de excusa. ¿sí? Está peor Esa es que la- está peor que lo que esa es la sí. verdad. No. Digamos, es una realidad que recibió corte de el cuentas- país inundado de no, de coca, acuerdo, con le compro- dificultades en el le compro- posconflicto, le todo compro- eso es le compro- verdad. le compro la Pero teoría. ya no hace al más. Le principio. compro la teoría. corte Lo de recibió cuentas- mal y ahora está peor de lo que lo recibió. No, Puede- hombre, puede por Dios. cualquiera. Ese es el Mire, titular. Lo no, recibió no, mal y no, ahora está peor. no, Sí, no, señor, no, ese es el titular por culpa suya. No, porque fue un tema. No. Un tema. No, Ese eso me es el parece, titular. es una calificación muy injusta de lo que viene haciendo el presidente Duque. No está autorizado. Estoy de acuerdo que el corte de cuentas se hace al principio. El corte de cuentas se hace al principio. Pero no se puede olvidar también que hoy No seguimos. no hicieron. ¿Se acuerda que no hicieron? Pero se Lo que en alcanzó a muchas decir ocasiones sí se ha hecho. Macías, Pero Pero no se ya- puede olvidar, La no se puede posición. olvidar que todavía tenemos Lo recibió, el crecimiento de cultivos ilícitos, que hoy es una gasolina de asesinato de líderes sociales, asesinato de muchos colombianos y fuente de muchas otras violencias. Los líderes sociales los Está- están y- matando es porque cuando ellos se inscribieron para que les erradicaran manualmente los cultivos y les sembraran Y de otro tipo todo. de cultivo, no están haciendo eso y lo que están haciendo es glifosato erradicándolo a las patadas y ahí viene la muerte de los líderes sociales, que si usted revisa, hablemos de ese tema que es mucho Empezaron más el perverso, gobierno ya van Santos, ¿se acuerda? exacto, no, yo Se hice un pone debate, tartamudo, pero es verdad. no, porque yo hice un debate sobre eso en agosto Las del año pasado. Naciones Perdón, Unidas- en agosto, septiembre, en septiembre del año pasado yo hice el primer debate sobre ese tema y tengo la cifra, pero es que llevan 700 muertos, Vicky. Naciones Unidas dice Llevamos 281. muertos Ayer vino el defensor de en las- un año. Y nos Naciones quejamos Unidas que dijo cuidado, 281 no, y no, no, 260 fueron antes del 7 de agosto. Ojo con eso. Bueno, no, cualquiera ya van de esas 700. cifras es escandalosa. Es escandaloso, veamos en Ah, 700. Pero no, pero y en la es que Unión se lo- Patriótica fueron 3.000, o sea que lo que están es haciendo otra vez un exterminio, otra vez con unas personas que piensan diferentemente en la vida 8 política. años sin hacer Eso no hemos absolutamente hablado, nada, pues pero le claro. repito, ese tema no los metan aquí porque ese Bueno. no es el tema de hoy. Me toca terminar, no Excelente, quisiera completo terminar, tema. pero les agradezco muchísimo que hayan venido a debatir sobre este tema. Ciro, ¿quedan casados ustedes dos para el 7 de agosto? ¿Casados? Listo. Pues casados, casamos que se vuelven a Ah, encontrar. disculpe, yo no, es un término de apuesta, entonces yo no, hace tiempo no apuesto, se me ha olvidado. Ah, bueno, está santificando Desde que jugaba Benedetti, lo que nos faltaba. Oiga, ¿casados? El 7 de agosto, listo. Casados. Y podemos invitar a otros dos, Sí. para que no sea tan No, no, monotemático pero- ustedes dos. Pero que sean buenos, vienen aquí a decir, wow. Porque le pareció mal. Bueno, No, listo. por eso digo Ay, que no, sean chao, buenos que como nos yo. toca irnos. No sea así, Numeral no en la sea así. W, Que sean Duque buenos. y Uribe Nosotros son. dos. Usted puede seguir Tan opinando, malo. esta es la W. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Al defensor del pueblo para que nos cuente exactamente cómo están las cosas en el país con respecto a los líderes sociales. Muchas de las personas tratan de cuestionar si es líder o no es líder. Ella es líder.